Buenos días. Continuamos con esta sesión de mañana. Yo creo que el cierre del panel anterior fue muy emotivo, cerró muy alto y yo creo que vamos a continuar alto con la presentación de Patricia Villegas, directora del Multimedio Latinoamericano y Caribeño Telesur. Patricia es de formación periodista, es colombiana, periodista por la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Además es periodista multipremiada, directora de programas, presentadora de Telesur también. Y yo creo que es una periodista latinoamericana muy reconocida en Cuba, tanto ella como el canal que dirige, y que sin duda alguna ha sido uno de los símbolos de resistencia frente a lo que ha significado la opresión, lo que ha significado el cerco mediático sobre Venezuela, sobre la lucha de nuestros pueblos. Y si hay que hablar de comunicación política en Cuba, no puede faltar de ninguna manera la experiencia de Telesur. Entonces, por ello, le cedo la palabra para que dé su conferencia. Muchas gracias por estar acá en La Habana. Muchas gracias a ti por la presentación tan generosa. Gracias a las personas que están aquí para escuchar y ver un poco de la experiencia de Telesur a lo largo de estos años. Gracias a Cuba, a nuestra amada Cuba, por recibirnos, por invitarnos, por convocarnos en momentos tan complejos, donde tantas cosas materiales faltan. Es tan relevante poder hablar de un derecho fundamental como el derecho a la comunicación y a la información. Y bueno, Rosa Miriam proponía que esta charla, esta conversación, yo espero hablar poco ahora para tener mucha oportunidad de que interactuemos y de que podamos compartir puntos de vista, opiniones, desencuentros. Como decía el profesor de nuestro anfitrión, también pueden tirar piedras y zapatos. Pero bueno, un poco esta experiencia de qué oportunidades tenemos los medios de comunicación del sur. ¿Hay un espacio para nosotros o cada vez es más difícil, cada vez, digamos, las oportunidades son menores? Esa es la gran pregunta, digamos, sobre la que gira esta reflexión en voz alta. Y evidentemente, tras 18 años de estar en Telesur, desde su fundación y 12 al frente del multimedio, pues traigo la experiencia, esta experiencia nuestra, esta experiencia cubana, venezolana, boliviana, nicaragüense, latinoamericana y caribeña, hecha con profesionales nuestros, formados en nuestras universidades, que da cuenta de que es posible, pero también de los enormes desafíos a los cuales estamos enfrentados hoy por hoy. Entonces, bueno, ¿cómo nace Telesur? Nace en el año 2005 y nace como una televisión tradicional. Es decir, ¿qué vamos a hacer desde el sur, desde nuestra América Latina? Una idea de Fidel, una idea del comandante Chávez, dos grandes impulsores de esta televisora. Dice, tenemos que ser capaces de generar nuestro propio relato. No es ser capaces de ir en contra de, sino de generar nuestro propio relato. De construir un medio que realmente nos convoque, nos una, nos permita de difundir nuestras ideas, fuerzas y estructurales. Pero nace fundamentalmente un canal de televisión. Con el paso de los meses nace nuestra primera versión de Telesur Web en español. Luego en el año 2009 empezamos a sentirnos multimedio, ¿no? En el año 2011 incorporamos cuentas de Telesur en las redes sociales y de los corresponsales y colaboradores en todas partes del mundo donde Telesur los tiene también en estas redes sociales. En el año 2012 aparece la señal de Telesur en inglés, es decir, empieza el canal a hablar un segundo idioma. Ya no es solo producir contenidos para los hispanohablantes en nuestra región, sino también para el otro idioma de América Latina y el Caribe. Empieza en el 2015 a aparecer nuevos formatos, las necesidades de llegar a nuevas audiencias, formatos digitales, videos con textos, el predominio de lo gráfico, ¿no?, sobre el texto. En el año 2022, incorporación de nuevas plataformas, creación de contenidos exclusivos para YouTube, que es la gran pantalla, para TikTok. Y bueno, llega el año, el 18 aniversario, que nos convoca a los trabajadores de Telesur a dar un salto cualitativo del cual voy a hablar y en el cual me voy a detener. Durante todos estos años, esta es como una galería de formatos que se han hecho desde esta televisora del sur global para contar nuestras historias. O sea, no es solamente lo que
Tradicionalmente los televidentes ven en la pantalla cuando prenden su televisor que está cada hora una ronda de noticias, que hay análisis, que hay titulares, que hay una coyuntura, que vamos en vivo, sino que en paralelo a eso que está ocurriendo, en estas otras autopistas de información están trascendiendo todos estos contenidos, incluso dibujos animados. Los cuentos del arañero es una versión de la historia de vida del comandante Chávez en su infancia. Por aquí está nuestro compañero que la compilaba y nosotros la llevamos a versión animada. Hicimos mapas animados, hicimos la historia de las grandes historias de la humanidad con un profesor de historia como el profesor Lupa en video y en audio. Ahí estábamos iniciando. Yo tengo la responsabilidad y la culpa de haber llevado a Miguel Ángel Pérez Pirela de la filosofía a la televisión y luego a los medios digitales, que aquí está con nosotros. Su primer programa digital fue Infraganti, y también vamos a otra serie de plataformas que generalmente no están en la primera línea de combate, pero donde muchos usuarios buscan un escape y donde nosotros tenemos que estar con una oferta, como Pinterest. O sea, cómo nosotros ofrecemos a partir de gráficas nuestras historias, nuestros temas estratégicos en estas otras plataformas. Entonces, bueno, cuando cumple 18 años Telesur, han pasado esos 18 años. ¿Qué ha pasado con sus socios? ¿Qué ha pasado con sus sponsors? ¿Qué ha pasado con sus países que la impulsan? Cuba bloqueada por 65 años, Venezuela bloqueada, Nicaragua bloqueada y un golpe de Estado en Bolivia. Esa es la realidad política de los países que sustentan este esfuerzo comunicacional latinoamericano y caribeño. Y de los años duros de resistencia pasamos entonces a una mano resiste y la otra avanza. ¿Y cómo avanzamos? Avanzar ahora en oportunidades para los medios de comunicación del sur global quiere decir que todo eso que hicimos, que es nuestro museo, que son nuestras medallas, que son los diplomas de honor que ganamos, los tenemos que dejar colgados en la pared o guardarlos en un baúl de los recuerdos y renacer. Si hoy tuviéramos que volver a hacer Telesur, ¿cómo lo haríamos? Esa es la pregunta y ese es el reto en el que estamos. Todo aquello que hemos hecho en estos 18 años, por supuesto que está en nuestro morral, lo cargamos, está en nuestra experiencia, tenemos esa capacidad adquirida, ganada, pero tenemos que volver a empezar. ¿Por qué tenemos que volver a empezar? Porque ya no hay solo una autopista de la información, hay múltiples autopistas de la información, porque ya no estamos hablando a públicos generales de América Latina y el Caribe, que hablan además inglés, español y portugués. Tenemos que hablar a públicos hipersegmentados. ¿Y cómo hacemos eso en medio de una experiencia grande? Es cómo hace esto el ICRT, que tiene varios canales, cómo hace esto la televisión pública venezolana, la televisión pública nicaragüense, la televisión pública ecuatoriana, aquí que veo a Orlando. O sea, cómo desde estas estructuras, nacidas como nació Telesur, desde el broadcast, desde la comunicación más tradicional, pueden dar el salto, pueden dar el tránsito a estas otras formas de contar nuestras mismas historias, nuestros mismos pilares fundamentales, nuestra misma ética, pero dicha de otra forma, contada de otra forma y pensada de manera muy puntual para públicos específicos. Entonces, bueno, la primera gran recomendación o la primera apuesta a Telesur, en esto estamos. Esto no lo estoy trayendo yo porque lo leí o porque estuve reflexionando o conversando no, esto lo estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo para renacer, para volver a empezar. Porque todo cuanto hicimos nos sirve como experiencia, pero ya no es suficiente si queremos realmente seguir marcando la pauta comunicacional en nuestra América Latina y el Caribe. ¿Cómo se planifica estratégicamente hoy por hoy? Entonces, bueno, este gráfico, voy a pararme aquí para mostrarles cuando nos enfrentamos a una historia, ¿cierto? Hoy, ¿qué hay que hacer, Abel? Esto. Eso internamente nosotros le decimos la arañita de Telesur. Entonces, cuando tú tienes un hecho, tú tienes ya todas esas carreteras, esas autopistas para las cuales tienes que producir contenidos.
Y cuando tu equipo se enfrenta a esto, lo tiene que entender el diseñador, lo tiene que entender el periodista, lo tiene que entender el que distribuye el mensaje, lo tiene que tener el que maneja la cuenta de WhatsApp. Entonces, esta arañita, que en este caso traigo el ejemplo de una experiencia muy linda estéticamente que hicimos tanto en Cuba como en Venezuela, que se llamó Venezuela y Cuba en Movimiento. Historias de resistencia de la gente en estos dos países asediados, bloqueados, asfixiados, pero que dentro de nuestras sociedades hay un montón de gente haciendo un montón de cosas que nadie visibiliza. Vamos a buscarlas, vamos a contarlas, porque también una de las grandes responsabilidades que tenemos es mostrar la esperanza. Entonces, bueno, hicimos una cobertura en la que teníamos información para WhatsApp específicamente. No era lo de WhatsApp que se trasladaba a X, ni lo de X que se trasladaba a Instagram, ni lo de Instagram que se trasladaba a TikTok. Yo sé que TikTok por ahí no es la red aún, digamos, referencia en Cuba, pero lo va a ser y hay que prepararse para ella. Y es una red con unos códigos muy específicos y particulares. Adicionalmente a esto, otros formatos, otras formas de contar con referentes como el profesor Ignacio Ramonet, dispuesto a ver, compañeros, bajar el discurso, no hacer una conferencia de 40 minutos, no hablarle a sus pares, sino querer comunicarse con quien generalmente no estás en una conferencia, en una reunión de intelectualidad, sino con el público común. Entonces tenemos El Mundo Según Ramonet, tenemos un proyecto con Lil Rodríguez, periodista venezolana, que es sobre música latinoamericana, y estas historias de visualización de datos y programas de geopolítica que se cuentan cosas interesantes, importantes, pero en un minuto o en menos de un minuto. Por supuesto que el ejercicio de síntesis es enorme y esto además requiere unos cambios en los perfiles profesionales de estas estructuras de las que estoy hablando. No se trata de un influenciador produciendo contenidos, no. Se trata de cómo movemos estas grandes estructuras, ¿cierto? Casi que paquidérmicas, que producen los noticieros, que producen las telenovelas, que producen los programas concurso, que son muy robustas, muy grandes. ¿Cómo las llevamos a estas otras formas de enfrentar el hecho de la producción de contenidos? Aquí está, por ejemplo, una de nuestras coberturas en las que, en el caso del referendo por el Esequibo en Venezuela, diseñamos una grilla de cada una de las redes sociales, con horas determinadas a las que iban los contenidos, específicamente pensados para qué públicos. Así como en la televisión, cada quien espera el noticiero de las 8 o la telenovela turca de las, ahora no sé a qué hora la pasan, las 2, a las 3 de la tarde, ¿cierto? O sea, así como nosotros tenemos esa habitualidad, en las redes también la hay. Y la gente espera que cumplamos, espera que lleguemos a la hora y empieza a generar una relación como la genera en la televisión, de esperar a sus contenidos, de esperar la historia que quieres. Si tú desapareces, por eso esto no sirve si lo haces un día y al otro no. Esto es una fábrica de producción de contenidos que hoy se distribuye en todas estas plataformas. Y por primera vez lo hicimos para cada una de ellas con equipos periodísticos distintos. No todos los periodistas vamos a ser capaces de dar el salto, de pensar un hecho informativo, una noticia, para todos estos formatos. Y está bien que no lo demos, no hay que obligar a nadie, pero esto genera nuevos perfiles profesionales que se requieren para poder contar estas historias. Y aquellos que no demos el salto, nos quedaremos quizá en la retaguardia apoyando el contenido, apoyando el fondo del contenido para que, por supuesto, los medios públicos, comunicativos nuestros, comunitarios, alternativos, no vayamos a hacer la misma bobería, tontería que estamos viendo que se distribuye profusamente en estas redes. Volvió a los medios de comunicación, por lo menos, digamos, de carácter internacional, la radio. ¿Qué es un podcast si no es un cuento radial, una noticia, una anécdota? Eso es un podcast, porque además en América Latina y el Caribe somos tremendamente auditivos, sonoros. Bueno, eso es el podcast. Yo le decía el otro día, no, ya no me dejará mentir, la experiencia de la radio cubana
les lleva un camino enorme para que den el salto a la producción de podcast, porque lo saben hacer, porque nos han encantado a todos por décadas con las historias que desde aquí se producían. Ahora, ¿qué es eso? Un cuento sonoro montado en estas plataformas de distribución. Ahora, efectivamente, ¿para quién va este contenido? ¿En qué horario pongo este contenido? Y la duración de estos contenidos, que también varía. No es cierto tampoco que todo dure 30 segundos, 40 segundos, ni que todo se tenga que contar rápido. Yo, de hecho, quiero hacer un podcast que diga, no te lo puedo explicar rápido. O sea, si quieres entenderlo, escúchame un poquito más, ¿no? Y seguramente encontraré un público que no quiera que todo sea rápido, ¿ok? Pero bueno, eso es en lo que está haciendo lo Telesur. Aquí tenemos, por ejemplo, en estos días alguien me decía, bueno, Telesur, ¿cómo está haciendo programas de geopolítica? Así, en 3 minutos, para redes sociales, conectando hechos. Una cosa tiene que ver con la otra. ¿Qué tiene que ver el Papa con la OTAN, con Ucrania? ¿Y cómo tú le cuentas eso hoy a un público no enterado o a un público mal informado? Con, por supuesto, una estética. Y eso desde el principio ha sido una clave de Telesur y hay que continuarlo y es una de las claves y de las oportunidades para nuestros medios. Tiene que verse y oírse bien. Tiene que ser estéticamente agradable, técnicamente resuelto. No podemos pedirle a la gente que milite nuestros contenidos porque nuestros contenidos son correctos. No, tenemos que atrapar a la gente con nuestros contenidos porque son agradables. Ahí está una de esas experiencias. No sé si se escucha, Rolando. No. Entonces vamos a pasar. Esto es clave. Las oportunidades para los medios del sur también pasan por capacitar nuestra gente, por capacitarnos a nosotros mismos. Desde el día 0 de la construcción de Telesur, nosotros entendimos que teníamos que hacer una escuela interna, porque con excepciones de Cuba y después de Venezuela, la Universidad Latinoamericana no está formando ni periodistas, ni diseñadores, ni técnicos, nadie de la industria televisiva que quiera comprender la naturaleza del hecho comunicacional de otra forma. Y bueno, nos lleva a que tenemos que entender que hay nuevos perfiles profesionales, porque si hay nuevas formas de hacer, la gente que los hace tiene que formarse de otra manera. Entonces, bueno, tenemos productores multimedia integral que hoy se enfrenta a hacer el mismo hecho de la realidad para cada plataforma y tiene que conocer la génesis, la entraña de cómo funciona Instagram, de cómo funciona X. Cuando cambian el algoritmo lo tiene que saber cuáles son las tendencias del mercado. No es solamente qué quiero comunicar, no es solamente darme cuenta que ahí está la historia, que si hay un golpe de Estado en Honduras, como le ocurrió a Telesur, ya no basta con poner la cámara y mostrar el lugar de la represión, ya no basta. Ese Telesur tiene que quedar atrás, ese medio de comunicación nuestro tiene que quedar atrás, ese museo, esas medallas están bien, son válidas en nuestra historia, pero ya no es suficiente. No es suficiente con poner la cámara allí. Hay que saber contar ese hecho, esa represión para TikTok en 30 segundos. ¿Y con qué formatos? ¿Y quién lo va a contar? Y además en tiempo real. Digo los retos de quienes estamos en la primera línea de batalla. No son los retos del segundo momento, que también es válido. Pero quienes estamos en la primera línea de batalla y quienes quieren encontrar en una marca como Telesur, en una marca de las noticias, en una marca de los que están aquí contando el día a día de Cuba, esto pueden extrapolarlo a grandes estructuras o a estructuras más chicas, tienen que estar en la posibilidad de responder con inmediatez y eso solamente se puede si comprendemos el hecho comunicacional tal como se ha venido transformando. Productores de enlace que hacen que se converjan, por supuesto, no puede haber 5, 6, 10 o 20 Telesur, tiene que ser un solo Telesur en cada una de las redes sociales, porque si no pierdes tu identidad de marca y porque si no la gente que va a buscarte no te va a encontrar, vas a ver desaparecido, vas a verte mutado a una cosa que tú no quieres ser. Y obviamente hoy hablamos de
los famosos influenciadores, que en nuestro caso son los corresponsales y los productores de contenido en estas plataformas. Antes luchábamos por un lugar en el espectro radioeléctrico. Buscamos miles de estrategias para estar en las diferentes cableras, para estar en la distribución satelital, para entrar en las señales abiertas de los países, y hoy hay que luchar para que no te borren de YouTube, que es la gran pantalla. YouTube es la gran pantalla. Y cuando te borran de YouTube hay que volver a abrir una cuenta y hay que empezar de cero. Nosotros perdimos casi 2 millones de usuarios en YouTube cuando empezó la operación especial rusa en Ucrania. Y cuando se intensificó el genocidio en Gaza, volvimos a perder la segunda cuenta de videos de Telesur con la señal en vivo en YouTube. ¿Y qué hicimos? Volver a empezar. ¿Y qué recomendación hacemos? Volver a empezar, pero tener cuentas diversificadas. Y desde aquí, por supuesto, me quiero solidarizar con Prensa Latina, a quien le borraron también de un tajo toda su historia en YouTube, pero a Prensa Latina, al ICRT, a La Iguana, a todas las experiencias nuestras, hay que decirles, si se las borran, vuelvan a empezar, porque YouTube es la gran pantalla. Estamos hablando de un medio comunicacional que hoy se ve en todos esos países del mundo. Solo a través de la distribución convencional, del broadcast, de la pantalla que prendes el televisor, haces así con un control remoto y la encuentras. De hecho, uno de los grandes admiradores de esta distribución de Telesur es el presidente Lula de Brasil, que en varias oportunidades ha dicho, es una maravilla, yo estoy en Europa, ¿cómo es que ellos han hecho esto y nosotros en Brasil no hemos podido hacerlo? Llego a cualquier hotel de Europa, prendo el televisor y el único canal que me está contando de la región de América Latina es Telesur. Bueno, esta es nuestra distribución, este es el impacto que Telesur ha logrado en estos años. Ahora, esto mismo tenemos que ser capaces de lograrlo a través de estas otras autopistas de la información, de estas otras autopistas de distribución de las cuales he hablado. Y es tan significativo, hace tanto daño lo que hacen estos medios del sur global, que ahí están donde están nuestras oportunidades. ¿Por qué les cierran la cuenta a Breno? Dirán, bueno, no tenía tantos seguidores, o eso en comparación con CNN, con Fox, no. ¿Por qué? Porque aún en esa cuenta que aparentemente no tiene tantos millones, ¿cierto?, que supuestamente no es tan significativa, hace daño. Como reconoce la propia jefa del Comando Sur de Telesur, 2 veces en los últimos 365 días ha mencionado el peligro que significa para ellos una señal como la nuestra. Una señal que se construye como estoy contando, que se planifica hoy por hoy como estoy contando. Y si esta experiencia les hace daño, ¿será que algo de esto puede servir para los medios del sur global que estamos hoy emprendiendo y que tenemos la responsabilidad de renacer, reorganizar, rehacer? No se oye, pero después se los pasamos. Para los productores de contenidos, este es además de la arañita, que ya se las puse, este es otro de mis regalos. Cuando tú tienes un hecho comunicacional hoy, esto es lo que tiene que estar enfrente de tu computador. Esto es lo que tiene que estar en tu sala de noticias. Esto es lo que cada uno de los miembros de la cadena de producción de contenidos en nuestros medios, no importa si es grande o es chiquito, si tiene 700 trabajadores o es un trabajador, un influenciador. Tienes que saber en cada una de esas plataformas qué vas a ofrecer. Ojo, no lo tienes que ofrecer todo. Puedes decidir que solo vas a ofrecer contenidos en TikTok, y de hecho hay muchos medios nacidos durante la pandemia que solo ofrecen contenidos en TikTok. Y también quiero decir que TikTok no es única y exclusivamente diversión. De las comunidades más grandes de contenidos en TikTok está la literatura, los libros, los audiolibros, los comentarios de libros, las recomendaciones de libros, los libros que te sirven si eres una mamá de un hijo adolescente, si eres una mamá de una niña con autismo. O sea, los libros. ¿Y quién va a decir que los libros no le ofrecen una oportunidad a los medios como los nuestros de entrar en estas comunidades de interés? ¿O pensamos que estar en estas plataformas, en estas redes, es una banalidad? ¿O es declinar nuestros principios, nuestras ideas fuerza ante estas formas de narrar? No.
En cada uno de estos espacios hay una oportunidad, solo que hay que encontrarla. Y un cambio fundamental son las audiencias. Ya no estamos hablando de audiencias generales. Imagínense en el caso de Telesur, los habitantes de América Latina y el Caribe, que además hablan varios idiomas. ¿Cómo haces para ofrecer contenidos que sean de su interés? La única opción en este momento es hacernos esta pregunta. ¿Dónde están esas audiencias a las que yo quiero llegarle con este hecho comunicacional? Esta noticia que yo quiero contar hoy, ¿a quién se la quiero contar? ¿Dónde está? Estas audiencias hoy más que nunca quieren verse y participar. Quieren una interacción real. Hablamos de la época de los prosumidores. La gente produce sus propios contenidos. La gente está en medio de la protesta. La gente está viviendo el concierto. La gente está asistiendo a la presentación del libro. ¿Cómo nosotros involucramos esas audiencias en nuestros contenidos? Y cómo tenemos que administrar cada plataforma. Gran error de los medios alternativos y contrahegemónicos. Abrimos la cuenta de YouTube, subimos contenidos y no hay nadie que esté contestándoles a esas audiencias. No hay nadie que esté diciéndoles para qué les sirve, para qué les es útil, si tienen una crítica, respondérselas. Entonces, hoy por hoy no es solo abrirlo, no es solo producir el contenido, sino tú cómo desde tu medio de comunicación gestionas, respondes y atiendes esas audiencias. Una audiencia cada vez más polarizada, porque esos son los contenidos mayoritarios que reciben. Son unos contenidos entre blancos y negros, entre buenos y malos, entre protagonistas y antagonistas. Los matices, quien muestre los matices, quien muestre los tonos de grises o los multicolores de una realidad, tiene una oportunidad. Es allí donde hay una oportunidad, pero no solamente una oportunidad comunicacional, sino una oportunidad para la construcción del mundo en el que todos estamos empeñados. Hoy la gente está, esto es un problema para los que hacemos noticias, la gente está fatigada de las noticias, la gente está harta, cansada, no lo digo yo que no quisiera decirlo, a eso nos dedicamos, a contar noticias todos los días, desde que amanece hasta que anochece, pero estos son los últimos estudios post pandemia. Fue demasiado difícil la pandemia y salimos de la pandemia para la guerra y de la guerra para el genocidio y vemos cuerpos de niños mutilados que cuelgan de ventanas en Gaza. O sea, ¿quién quiere ver eso? ¿Quién quiere amanecer con un noticiero en el que eso es lo que está pasando? Y hay que contarlo porque es lo que está pasando. Entonces también tenemos que tener la responsabilidad de abrir nuestros contenidos a otras esferas, darle espacio al deporte, darle espacio a la música, darle espacio a la experiencia estética. No puede ser solo el problema, porque a eso es a lo que nos quieren llevar, a la desesperanza, a la fatiga, a la incapacidad de relacionarnos. Ya no quiero saber nada de Gaza, por favor, ni me cuenten, es demasiado duro. Pero esto es intencional. ¿Qué hacemos nosotros? Oportunidades para los medios del sur, abrir a estas otras experiencias. En Telesur, por ejemplo, ahí lo voy a mostrar más adelante, por primera vez en 18 años, y yo decía, ¿por qué no lo hicimos antes? No se nos ocurrió antes. No, quizá no era el momento, siempre las cosas pasan seguramente cuando tienen que pasar. Hicimos una gran cobertura de carnaval y era muy triste porque pasábamos de Gaza a la alegría del carnaval en toda América Latina y el Caribe, pero es verdad que así es la vida, y si así es la vida hay que mostrarla y hay que abrir el espectro de nuestros contenidos a estas otras cosas que también nos son útiles. La gente no todo el día está masticando política, comiendo política, hablando de política. La gente habla de cine, de literatura, del problema de la casa, de cómo hacer una receta, de cómo resolver cuando no hay A, cuando no hay B, cuando no hay C. ¿Por qué esas cosas no están en nuestros medios? ¿Por qué dejamos esos espacios de la integralidad de la vida cotidiana en manos de otros medios, cuando nosotros lo podemos poner en la dimensión política que eso lleva? Tercer punto. Crear alianzas. Solos no podemos. Y se los estoy diciendo desde el único multimedio multiestatal latinoamericano y caribeño que hoy habla
español, inglés, portugués e incipientemente árabe. Es decir, esta es una máquina poderosa, una fábrica de producción de noticias que no para. Pero solo Telesur no puede y tiene que aliarse con los más chiquitos y con los más grandes. Y es tan importante trabajar esta producción de contenidos para cada autopista, para cada uno de esos cuadritos que les mostré, como en el nivel del diseño de la planeación estratégica, aliarse y armar redes la mayor cantidad posible. Porque si te borran del YouTube, tú puedes tener igual tu contenido en este canal, en este canal, en este canal, con esta alianza, con esta alianza, con esta alianza. Y esos pequeños huequitos, esos pequeños quiebres, estos intersticios te permiten nunca dejar de cumplir tu objetivo, que es mostrar la verdad del hecho X que estés narrando. Entonces, bueno, con Almayadín hacemos, además de muchas cosas, un programa en conjunto. Aquí muestro los grandes, pero también voy a mostrar experiencias más chicas en términos de cantidad de equipo y de impacto. Con los chinos, primera vez que un canal chino hace un programa en conjunto con otro medio, luego ellos han replicado esta experiencia con otros canales, creo que también con Cuba, Waldo no me dejará mentir, con Hispan TV, que tiene un bloqueo tenebroso en América Latina y el Caribe, no se puede distribuir en ninguna parte. Con el calificativo de terroristas nosotros hemos hecho programas con ellos, con RT, que es también muy bien valorado en nuestra región. Los BRICS tienen un canal. Increíble, ¿no? Lo tienen claro, diría uno. De las primeras cosas que hicieron fue montarse un canal. Y un canal que habla en todos los idiomas de los miembros de BRICS. Y si tú logras poner una noticia de Cuba, de lo que pasó el domingo, en una provincia de India, estás llegando quizá mucho más que llevando esa noticia a cualquier país de Centroamérica. Entonces, se ve, ¿no? Hay que trabajar las redes sociales, pero hay que trabajar las redes de cooperación y de distribución. Por eso yo ahora me ofrecí regalada a Rosa Miriam y le dije que como el presidente Díaz-Canel había dicho ayer que había que hacer una articulación, que yo quería estar y compartir esta experiencia, estos contactos, las dificultades, las peleas. No es fácil, ¿ok? Son formas de hacer distintos, son modos de producción distintos. No en todos los temas pensamos igual, ¿ok? Pero como en la integración, si estuviera aquí el canciller diría, ve primero por los puntos en común, por las cosas en las que estás de acuerdo. Aquí, por ejemplo, una nota de Cuba, no la van a oír porque no se oye, pero la pueden ver, aunque sea un trocito, en ruso. Esta es la Feria del Libro de La Habana, en ruso, en TV BRICS, que tiene un canal en Rusia y que distribuye estos contenidos a todos los países miembros de la organización. Participar activamente de la red de televisoras públicas de América Latina y del Caribe. Ojo que en el Caribe también hay una red de medios, en el Caribe Oriental, del cual Cuba hace parte y del cual nosotros como medio también cubano hacemos parte, entregamos contenidos en inglés y que por ahí no se ve, ustedes no lo saben, pero estamos. Y que esa verdad de los pueblos del sur empieza a colarse en estos medios del Caribe Oriental. Dirán unos, oye, tanto esfuerzo, Patricia, si son, no sé, 500,000 habitantes, ¿y qué? No importa, todo suma. El adversario tiene un campo de batalla y de acción enorme, nosotros tenemos que conquistar cada espacio y cada espacio hay que ponerle una bandera. En la televisora de Brasil, en la televisora pública, por fin pudimos firmar un convenio de cooperación con los medios públicos de Brasil y hoy nuestros contenidos se distribuyen en los medios públicos. Y yo, al contrario de Pérez Pirela, y estoy dispuesta a batirme a duelo con él, no creo que la televisión haya muerto, ¿ok? Y creo que en muchos de nuestros países, hay muchos países en sí mismos. En Venezuela hay muchas Venezuelas dentro de Venezuela. En Brasil hay muchos Brasil dentro de Brasil. El convenio que firmó Telesur con la televisión de Bahía nos piden que ni siquiera les pongamos subtítulos a los contenidos, que tenemos que traducirlos y leerlos. Le pregunto yo al director, ¿pero por qué?
Porque los niveles de analfabetismo son tan altos que la gente no sabe leer. Pero bueno, si quieres hacemos algo. Yo muy moderna le digo, vamos a pensar algo para las redes. Y me dijo, no, Patricia, aquí hay que seguir haciendo televisión porque la gente no tiene dinero para pagar el plan de datos. La gente se informa en esa provincia que se llama Bahía, hermosísima, que hace el famoso carnaval de Bahía, por la televisión. Y de manera muy importante por la televisión pública. Entonces no es verdad que tengamos que dejar esto para irnos a esto. Ahora, si no renacemos para irnos a esto, porque esto ya lo sabemos hacer, entonces sí quiere decir que en los pocos años vamos a hacer uno más de nuestras medallas, uno más de nuestros cuadros de reconocimientos y seremos parte del pasado. Aquí está en otra televisora de Brasil, una historia, nos decían que por primera vez, por lo menos en las televisiones públicas, había historias de Carnaval de Oruro de Bolivia en Brasil, porque fundamentalmente como tienen unas fiestas tan grandes en ese país, no miran para ningún otro lado. Y es la posibilidad de mostrar los carnavales de Trinidad y Tobago, de Bolivia, del Callao en Venezuela, y mostrar entonces otras historias de esta región que no están en ninguna otra plataforma. O CNN lo va a contar, o Fox News la va a contar. No van a contar esto. Ahí tenemos que estar nosotros para contarlo y contarlo de manera muy bella. Entonces esta historia que tiene sonido, pero ustedes no la escuchan, es muy emocionante porque es el Carnaval de Oruro, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por primera vez en la televisión pública de Brasil. Y llegamos también a plataformas como esta. Nosotros ya pusimos en Netflix una serie documental sobre el Che con Paco Ignacio Taibo. Pero también empezamos a hacer referencia por nuestras coberturas, por los ángulos que damos, y aquí pongo además esa que me emociona mucho porque es de nuestro Telesur en inglés, que ustedes no ven pero que existe, y que quiero además decir que el 90% de Telesur en inglés se hace desde este país, que es, como todos sabemos, hispanohablante. Y que nos decían que solo era posible hacerlo en un país donde la gente hablara inglés. Y nosotros dijimos tercamente, en medio del bloqueo a Venezuela, en medio del bloqueo a Cuba, de la inestabilidad enorme que nos generaba la situación política en Ecuador, donde estaba nuestra sede, vamos a hacerlo en Cuba. Y tenemos que conseguir a toda la gente que hable inglés en Cuba. Y ahí están los profesionales cubanos con el know-how de hacer de Telesur, haciendo el canal en inglés que hoy llega a 34 países de África y a todo el Caribe Oriental, desde aquí. Eso es lo que hay que hacer. No podemos pensar que tenemos limitaciones, que somos incapaces de construirlo. Y esto es fundamental. Hoy más que nunca la comunicación no es solo un asunto de comunicadores, y me parece que Patria lo entiende muy bien, y por eso convoca a profesionales de distintas disciplinas. Porque evidentemente esto tiene ciencia, tiene datos, tiene números, tiene expertos en redes. O sea, el periodista no es el que va a saber específicamente a qué público y a qué audiencia va a comunicarse, en qué horario debe emitir el mensaje. Estas son cosas que dan otros perfiles profesionales que antes no estaban sentados en la mesa de redacción y que hoy tienen que estar en tiempo real diciendo cómo y a quién van esos contenidos. Las autopistas no son nuestras, siempre van a ser prestadas. Y entonces vamos a seguir siempre padeciendo de la censura de estas autopistas. Vamos a seguir siempre esperando que le quiten el YouTube a La Iguana en pleno momento de efervescencia electoral venezolana. Necesitamos que se creen grupos de desarrollo que creen nuestras propias autopistas, como la tienen los chinos, como las tienen los rusos. A los rusos les hicieron mucho daño con la censura en Europa, en todas las plataformas occidentales, sin duda, pero no los eliminaron. Ellos lograron desplazarse a sus propias autopistas. Es verdad que no son tan populares como estas. Es verdad que no es tan fácil llegar a ellas. Es verdad que por ahí los códigos no son los nuestros, pero ahí están. Y tan están que han sido capaces de sostener el relato de la guerra en Europa desde su perspectiva. A nosotros nos van a seguir eliminando. Nosotros tenemos que tener la estrategia de la diversificación, por eso también tenemos que estar en todas las plataformas con las características de cada plataforma, pero tenemos que luchar por tener nuestra propia autopista. ¿Quién está trabajando en eso?
¿Quién está invirtiendo ciencia, tecnología y recursos para nuestra propia autopista? No es solo que hagamos bien los contenidos, no es solo que digamos el problema se lo traspasemos a los productores de contenidos, no. Hay que crear una autopista propia y en eso aparentemente no estamos trabajando, pero es una urgencia. Porque además estas son las audiencias, ¿no? Así como en esta caricatura. No, papá, esa es una noticia falsa, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? ¿No? Y aquí viene otra. No leo, no comprendo, pero comento. Y este me da paso a otra de las estrategias que hay que desarrollar, y es la alfabetización digital. Cuba y Venezuela tienen una vacuna muy grande contra la desinformación, la manipulación mediática, porque tuvieron grandes comunicadores en el ejercicio del poder. Fidel y Chávez nos enseñaron un montón. Somos sus alumnos, sus discípulos. Y ahí esa vacuna nos ha protegido. Pero no pasa así en todos los pueblos del sur ni en ninguna otra parte. No es usual, no es habitual. En Venezuela, además, como en Cuba, se hizo una alfabetización profunda. La gente sabe leer, sabe escribir, pero además en Venezuela se pusieron los infocentros. La gente sabe buscar en el internet, sabe manejar un móvil, pero no pasa así. ¿Qué estamos haciendo desde la escuela para que no tengamos estos consumidores de noticias que son cada vez más hábiles tecnológicamente, pero más analfabetas en el sentido de poder discernir dónde está una verdad, dónde está una mentira, dónde hay una foto trucada? Y esto no podemos esperar que sean adultos o adolescentes, hay que hacerlo desde la escuela. Y para eso tiene que haber una política pública en nuestros estados, en nuestros países, y también tienen que legislar y proteger a nuestras poblaciones. Por otras razones, por otros motivos, Estados Unidos dice que no va a haber TikTok. Todos sabemos que no es, digamos, una causa noble, pero nosotros no hemos empezado a legislar para proteger a nuestros usuarios, y esa es también una materia pendiente. O sea, no es las oportunidades para los medios del sur global, para volver a la pregunta original de esta conversación, no pasa solamente por quienes estamos al interior de los medios de comunicación, pasa por la generación de políticas públicas que contribuyan a la formación de ciudadanos críticos con la información y que vean en el periodismo alternativo, contrahegemónico, en nuestras fuentes, la oportunidad de informarse. Y he acabado, se me ha terminado el tiempo también. Pero bueno, creo que no dije dos cosas que quería decir. Que todo cuanto hacemos en estos meses es en resistencia por el pueblo palestino y por los periodistas asesinados en Gaza. Cada uno de nosotros se siente que toma la vida de uno de esos compañeros comunicadores que ha sido asesinado en Gaza y cumple su rol y su responsabilidad de informar lo que está haciendo allí. Alzamos nuestra voz y nos comprometemos con el pueblo palestino, con su causa, para seguir trabajando. Tenemos 4 equipos de Telesur en Gaza desde el primer momento de inicio de la agresión. Y 2 de esos equipos son mujeres. En algún momento podremos contar la historia de ellas como madres, como hijas, qué hicieron y cómo tuvieron que desprenderse de sus seres queridos para continuar informando. Y también quería dedicarle unos minutos a recordar una gran amiga de Cuba y una gran amiga mía que murió hace poco, hace 2 meses, a Piedad Córdoba, que fue como figura pública y como mujer también una gran transgresora. También una persona que, bloqueada por los medios hegemónicos, encontró en las redes sociales la oportunidad de contar su verdad y que también es un ejemplo de dónde está el camino para los mensajes, los medios, los periodistas, los comunicadores y los políticos del sur. Entonces rindo homenaje a mi amiga, a Piedad, quien amó profundamente a Cuba. Y bueno, ya no hablo más. Bien, muchas gracias a Patricia por esta exposición que desde lo práctico muestra los avances de Telesur y lo que es un ejemplo de la resistencia en estos tiempos de extraordinario asedio, ¿no? Y de cómo se convierten en clausuras, sin capacidad de diálogo, sencillamente clausurar y quitar la voz. Tenemos apenas 5 minutos para el intercambio con el público, así que si alguien quiere hacer
¿Eh? Para los zapatazos. Sí, para zapatazos, tomates, sospechas, opiniones de cualquier Yo índole. dije que después de que habló Abel ya no había necesidad de que nadie más hablara, ya todo estaba dicho. ¿Algún criterio, una opinión, pregunta? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Miguel Patricia, no quiere por estar pelear acá. conmigo hoy. No, ven ahora. Él va a Es, pelear el aquí en siguiente, en el es la público. siguiente conferencia. No, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por participar.